A continuación vamos a hacer la descripción del documento leído con algunos asuntos que hemos investigado para poder cumplirle con la media horita. A continuación empezaremos haciendo un breve análisis de la historia de nuestras elecciones y nuestra democracia. A pesar de que hemos sido considerados siempre como un país tercermundista y lo somos, en cuanto a este ámbito creo que tenemos muchos matices, muchas luces y sombras, pues a pesar de los casos de corrupción y algunos mantos de duda que han quedado siempre sobre nuestra historia y nuestra democracia, en este momento podemos rescatar y decir que somos una de las democracias más sólidas en el continente. De pronto, pues por el estilo de democracia que tenemos en nuestro país, algunos organismos como el MOE, la Misión de Observación Electoral, como la Comisión Nacional Electoral, como la Registraduría Civil, que a pesar de los problemas que tenemos sociales y económicos y políticos en este momento, nos pueden dar frente a otros países y lo que en otros países ciertas garantías electorales. Históricamente hemos sido un país, podemos llamarlo democrático. Como hemos visto, profe, también ha habido algunas sombras, como fue en 1970 el fraude electoral que eligió a Misael Pastrana. Vimos que iba ganando Rojas Pinilla a medianoche, y cuando nos levantamos o se levantaron nuestros padres, el presidente era Misael Pastrana. Obviamente pues bajo el Frente Nacional y todo esto que se venía alternando el poder, los liberales y los conservadores, se veían algunos tipos de alguna forma de violentar la democracia, profe, porque básicamente no estaba bien o no está bien que el gobierno se lo alternaran solamente dos partidos políticos. Creo que esto de alguna forma limita y castiga democráticamente un país donde somos tan diferentes, donde hay tanta diferencia social, donde hay tanta diferencia a la forma o ideologías sociales y políticas. Entonces yo creo que a través de los años, bajo algunos mecanismos y algunas cosas, hemos ido mejorando este sentido o en este sentido. Es muy importante recordar algunos datos históricos que nos ayudan, y es que antes nuestros presidentes eran elegidos por colegios electorales, no básicamente pues por una votación del pueblo o unas elecciones. Con los años esto ya fue cambiando y pasamos a un estado democrático como tal. Debemos recordar que nuestros alcaldes, gobernadores, asambleas no eran elegidas por el pueblo. Esto cambió en 1986 con el Tratado de la Uribe. La primera elecciones que hicieron para alcaldes, gobernadores y de este tipo fueron en 1988. Podemos mirar que nuestras elecciones para los alcaldes han tenido varios periodos de mandato. Antes eran de 2 años a partir de 1988. Después en 2003 a partir de 2003 fueron 3 años, y ya después vimos cómo pasa un periodo de 4 años, profe. Es muy importante también tener en cuenta que a partir de 1910 no tuvimos figura de vicepresidente, que esta se volvió a retomar con la Constitución de 1991. La figura del vicepresidente básicamente suplir de pronto en el cargo al presidente si tiene algún problema, si este no puede cumplir con su mandato por X o Y motivo. Obviamente pues hemos visto que con los años desafortunadamente el vicepresidente tiene un rol o un papel casi que decorativo. Yo creo que no se le está dando la importancia que se le debería dar, y también podemos ver de pronto que o podemos ver un ejemplo, y es de pronto los vicepresidentes se escogen más como figura política para
atraer votos, más que pensando en las especificaciones y el rol que deberían jugar y la capacitación que deberían tener como tal para poder cumplir el puesto y darle una mano al presidente. Yo creo que ese es un punto que debemos mejorar. También, profe, es triste ver pues, de pronto muchas veces los actos de corrupción que se presentan en Senado y Cámara. Creo que es un espacio que nos ayudaría a mejorar más la confianza del pueblo hacia nuestros partidos políticos y realmente buscar el futuro del país. Creo que hemos visto también a través de la historia los diferentes escándalos políticos que hemos tenido. Somos un país desigual, somos un país desigual ya que tenemos empresas privadas y también personas naturales con miles de hectáreas de tierra, como tenemos millones o un 95 o 90% de nuestra población que no tiene o tiene a duras penas para una casa de 60 metros cuadrados, la cual tienen que pagar toda la vida. Claro que esto no se trata de que estas personas o empresas que tienen esas tierras sean en su mayoría personas malas o que hayan adquirido esta de forma indebida. También es una forma en que debemos mirar cómo crecer y proyectarnos y cumplir nuestros sueños y nuestras metas trabajando. Pero sí podríamos tener de pronto para estas personas menos favorecidas algún tipo de ayuda, más que por este tipo de empresas o personas, por el Estado. Entonces, nuestro es un Estado rico, sino que nos han vendido la idea de que somos pobres. Pobres nos vuelve la forma en que manejamos el país y los recursos que desviamos y los recursos que se desaparecen sin saber ni dónde van a parar o qué se hace con estos dineros. Yo creo que esto es lo que más debemos hacer, mirar por quién votamos, por quién elegimos. Tenemos una misión de observación electoral, la cual trata de proporcionar los medios para que todos los colombianos podamos votar. Es básico saber que todos podemos elegir y ser elegidos. Además, si podemos ver los diferentes procesos electorales, prácticamente los requisitos son, en el caso del presidente, ser mayor de 30 años y haber nacido en Colombia. Obviamente, para este cargo político es bueno tener pues, una persona con la experiencia en manejo de cargos públicos y sobre todo pues, con algunos tipos de algún nivel de educación que le ayuda a permitir todo lo que es un país tan grande con tantos problemas sociales, casi 50 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando ciertas personas han llegado a estos cargos, así tengan las mejores intenciones del mundo, no son capaces de cumplir ciertas expectativas simplemente porque el nuestro es un Estado o el aparato del Estado es complicado para crear diferentes leyes, ejecutar recursos. Y debemos siempre velar por elegir personas que conozcan las necesidades del país, que no siempre favorezcan a los mismos o que no vendan ciertas ilusiones y trenes voladores y quieran hacer populismo, sino gente que realmente conozcan la necesidad del país y trabajen por esto. Las elecciones presidenciales se realizan cada 4 años, se celebran en el segundo domingo de marzo, se hace en años pares. Esa es la diferencia entre las elecciones regionales y las elecciones nacionales o generales. Las nacionales se hacen en años pares cada 4 años y el resto se hacen cada 4 años, pero en año impar. A partir de 1991 vimos que apareció la segunda vuelta presidencial, en la cual el candidato ganador debe tener el 50% más un voto de los votos válidos, si no habrá una segunda vuelta electoral. También podemos ver en este momento unas elecciones en Colombia están alrededor de los 700.000 millones de pesos. Eso vale unas elecciones en Colombia, lo cual es un valor muy, muy alto.
también debemos recordar que antes de nuestras elecciones, para mí, en un país tan desigual y con cierto sentido de corrupción, era muy delicado que el gobernador fuera elegido por el presidente y este a su vez fuera el que designara a los alcaldes. Pues ya nos podemos imaginar cómo era el manejo político del país, porque si vemos lo que pasa ahora, que todos podemos votar y decidir, ahora cuando todo estaba en manos y en cabeza de una sola persona, o sea, si nos ponemos a pensar y analizar, está bueno que no nos tocó esa época, porque de todas maneras, al recordar lo que pasó con el Frente Nacional, que se alternaban, era un pacto entre dos partidos políticos, como se alternaban la presidencia, y vemos de allí todos los problemas sociales y políticos que surgieron hasta gracias a este pacto y los diferentes problemas que prestaron. Vimos la creación o el fortalecimiento de ciertas guerrillas o grupos al margen de la ley. Un ejemplo de esto es el M-19. A través de nuestra historia hemos tenido líderes políticos muy importantes, para bien o para mal. Entre ellos, por Eliezer Gaitán, está Rojas Pinilla, está Galán, así no haya sido presidente, vimos el legado que también dejó y de pronto la esperanza que representaba para este país. Y ya yo creo que en los últimos 40, 50 años, yo creo que el líder político obviamente más importante que ha tenido este país es Álvaro Uribe. Pues prácticamente ha montado 4 o 5 presidentes. De cierto modo cortó este yugo conservador liberal, así él ya perteneció al Partido Liberal. Se creó prácticamente 2 o 3 partidos políticos y con ellos impulsó nuevos presidentes. Obviamente Gustavo Petro, independiente de su mandato y de pronto ideas que no compartimos con él, también es muy importante, pues se va a llevar el honor de ser el primer presidente de izquierda o revolucionario que llegó en el país. No se lo va a quitar nadie. Lástima que esté lapidando este argumento o esta idea que traía, pues de pronto podría ser un punto de vista diferente para lo que necesita y requiere este país. Entonces, como he mencionado anteriormente, en medio de luces y sombras, tenemos un sistema democrático bueno. El problema es a quienes elegimos, no el sistema como tal. Pues el MOE, el CNE y la registraduría. La registraduría tiene algunos problemas, algunos escándalos por cédulas de muertos o personas que ya fallecieron votando. De todas maneras, a lo que vemos hoy en día en otros países y sobre todo en potencias mundiales que vemos que también tienen grandes problemas electorales, yo creo que nuestro problema no es tan grande. Entonces ya sabemos que las elecciones generales de Congreso y Presidencia se realizan cada 4 años. El Congreso se elige de forma nacional. Son 100 curules. No hay limitante de votar, se puede votar en todo el país. Se puede elegir un representante que sea del Guaviare, Casanare, Amazonas. En la de Cámara no. Cada territorio tiene, de acuerdo a su población, un número de curules, de los cuales tanto en Senado como Cámara estas sirven para mirar el umbral electoral, sirven para mirar qué partidos políticos cumplen este umbral y pueden aspirar a diferentes escaños. En el Senado vemos que el umbral es del 3% de los votos válidos. En Cámara tenemos que es el 50% de los votos válidos y este se divide en 2 el número de curules. Entonces podemos decir que tenemos una buena democracia y participación, o sea, al menos participación de diferentes partes del país. Y tenemos unas curules especiales que son para paisales, negritudos y grupos étnicos.
En este momento tenemos representaciones también de las FARC, digamos pues que tenemos 5 representantes. Ya estas curules a partir de 2026 desaparecen, ya les toca entrar a jugar políticamente a ver qué voticos se ganan. Esto debemos recordar que históricamente también tenemos tenido un problema democrático grande, y es que algunos grupos influyen en ciertas zonas para que elijan ciertos personajes, y esto es delicado, pues porque hemos visto que eso es coartar el derecho democrático de la gente. Prácticamente hay zonas que tienen que votarse o elegirse los personajes que estos grupos apoyen. Entonces también queda un manto ahí, hay que esperar ahora en estas elecciones cómo se juega. ¿Por qué? Porque tenemos en algunos territorios grandes problemas de seguridad, de orden público, y esto también ha perjudicado ciertamente nuestras elecciones y nuestra democracia. Mencionamos anteriormente, sabemos que las elecciones para Congreso se realizan y Cámara se realizan el segundo domingo de marzo. Para presidente y vicepresidente se celebra el último domingo de mayo. Ya saben, es muy importante, como les digo, elegir bien, porque nuestro presidente, para Congreso también hay curul para las personas que están en el exterior, que residen en el exterior. Tenemos que somos colombianos, que llevan un periodo más de 5 años en el exterior. También una curul es a la persona que queda en el segundo puesto en la presidencia. Esta curul, como pudimos ver, podía ser en las últimas elecciones, era para Rodolfo Hernández, y no aceptó y se la dio a su vicepresidenta. Lástima que esto haya llegado el escándalo de que él está en la mitad del sueldito. Como les dijo, es un país de muchos contrastes, pero bueno, eso es lo que tenemos. La función es básicamente, debemos cuidar muy bien nuestro presidente, porque básicamente sabemos que la función es de las más importantes en las relaciones comerciales, políticas y económicas internacionalmente. También debemos tener en cuenta que él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esto es, pues sí, que es importante no olvidarlo. La persona encargada de hacer la planeación tanto económica como estratégica, planeación nacional, que la de crecimiento del país, la que dice el capitán del barco y el que dice hacia dónde vamos, de nombrar a los ministros, y por ende obviamente también puede ser que se puede destituirlos, también puede promulgar leyes, como lo hemos visto, sobre todo en algunos casos de excepción donde vemos que el país cuenta con unos problemas graves. Él también puede hacer esto. Obviamente pues la Corte también obviamente entra a regir y a mirar si esto es válido o no es válido. Hay un cierto tipo de control. Menos mal tenemos estos entes que controlan dichas sanciones presidenciales. Como ya mencionamos, él hace el plan de desarrollo. Y también es el que instala y clausura las legislaciones en el Congreso, los periodos legislativos. Recordemos que los periodos legislativos van desde el 20 de julio al 16 de diciembre, y también van del 16 de marzo al 20 de junio. Él puede solicitar o llamar a sesiones extraordinarias de pronto cuando vea que hay alguna ley que se necesita con prontitud y de pronto no se están cumpliendo los tiempos debidos. Él también tiene el poder para hacer esto. También él es el encargado de nombrar los diferentes directores de departamentos o empresas que tiene el Estado. En el caso de Ecopetrol y otras entidades, él es el encargado de decir prácticamente director o presidente o consejos directivos. Es como vemos, por eso, como mencionaba también hace un momento, es importante que él cuente con la capacitación, la experiencia, el conocimiento, y sobre todo que sea una persona que represente no tanto lo que sino los valores, el civismo y lo que representa nuestra cultura, aunque seamos un país tan diverso. Pero es esto. El Congreso también es muy importante. El Congreso también es muy importante en todas sus funciones. Recuerden que el Congreso
Congreso no solamente sesiona y legisla leyes, crea leyes, sino que también sirven de control. Ellos pueden seguir y prácticamente revisar la función del fiscal, del procurador, de los ministros. Ellos pueden hacer controles políticos si estos no están cumpliendo con sus funciones. También ellos son partícipes de algunos dineros que se distribuyen y proyectos que se hacen en las regiones. Por eso es que muchas veces vemos tanto problema, lo que llamamos, o en el bajo mundo político, se llama la mermelada, que es cuando piden proyectos para sus regiones. Yo creo que esto es una de las cosas que debemos cambiar en el gobierno, porque entonces no somos un país tan democrático, porque vemos cómo cambiamos algunas decisiones del ámbito nacional por el ámbito regional, y eso también nos perjudica. Yo creo que esto es de los últimos 20 años que nos ha perjudicado mucho y ha hecho que nuestro Congreso no sea tan autónomo. Entonces creo que también es esto. Los congresistas también viajan en misiones, representaciones nacionales, no tanto del gobierno, sino nacionales a otros países. Entonces también es importante que tengamos personas capacitadas para cumplir con estos roles, al igual pues que nuestro presidente. Para Congreso básicamente ser mayor de 25 años, haber nacido en Colombia, no tener antecedentes, no tener antecedentes o haber sido condenado y haber pagado algún delito. Eso es básico para poder aspirar a este cargo. Hemos visto en el Congreso todo tipo de personajes, desde tipos que en los últimos 40 años han sido parte de la historia de este país, como este señor de la calle, que ha hecho todo a la escala del gobierno, todos los procesos, directa o indirectamente, ha participado casi que en todos los partidos o diferentes gobiernos que han existido en los últimos 30, 40 años. Una persona a la cual no ha tenido no ha tenido ninguna mala conducta, como hemos visto todo tipo de lagartos que han pasado por allí, Aida Merlano, entre otros. Entonces creo que esto es lo más representativo que podemos mostrar, y es que con el Congreso llega cualquiera, o sea, tanto personas intachables, una hoja de una experiencia política inmensa, como también vemos que llegan otros personajes de otros procesos. Desde radica la importancia de elegir bien, de escoger bien, eso es lo más importante. Debemos recordar primero que todo entonces que para ser presidente tiene que mayor de 30 años, tiene que haber sido nacer colombiano de nacimiento, o ser hijo de padres colombianos y tener la nacionalidad, o extranjero, pero que los permisos de nacimiento van a también permiten la nacionalidad. No se permite para ser presidente tener doble nacionalidad, haber purgado alguna pena, estar privado de la libertad, haber cometido un delito culposo o político. Si de pronto fue perdonado de pronto sí puede ser presidente, ningún tipo de delito. Claro que el delito culposo se comete por negligencia o imprudencia. En el Congreso no se permite la investidura para este tipo de personas que han cometido este delito, tampoco se permite. Un año antes de la elección del presidente haber ocupado algún cargo en el gobierno, o un cargo público, tampoco se permite. La única forma es en el caso de la vicepresidente, pues, que haya estado y haya asumido de pronto 3 meses antes por algún problema del presidente. Debemos recordar que también es importante que alcaldes y gobernadores, si 18 meses antes de cumplir el periodo se presenta una falta permanente por parte de estos, se puede llamar a elecciones. Si es menos de 18 meses
presidente o el gobernador pueden elegir a alguien del mismo partido para conservar la línea de política del alcalde. Entonces tengamos todo esto presente. Para gobernar, como les digo, no se permite por delitos culposos o que haya perdido el investigador antes por alguna investigación, también que haya sido condenado por algún delito y también pues que antes de la elección, un año antes de la elección, también haya ejercido algún cargo público. En este momento en nuestro país, en el Senado, los partidos que más cuentan con curules son el Polo Democrático, que tiene 20, el Partido Conservador, que tiene 15 curules, Liberal 14 y Centro Democrático 13. El otro año ya tenemos elecciones presidenciales, también tenemos Senado. Yo creo que es importante no perder esto de vista, mirar que estamos en un momento coyuntural del país en el cual tenemos que elegir de buena manera, más que con el corazón votar con la razón. Yo creo que estamos en un punto de no partida. Las últimas 2 elecciones han sido muy complicadas. Podemos ver que el anterior presidente se le castigó mucho por la inexperiencia a la hora de manejar el Estado. Le jugó la pandemia en contra. Esos son los mayores problemas que tuvo el presidente anterior. Este presidente, a pesar de la experiencia que ha tenido ya en todo el Estado, porque ha sido alcalde, ha sido congresista, creo que el mayor error y problema que ha tenido es de pronto con quien se ha rodeado. Pues esperábamos un cambio en cuanto a las personas que de pronto manejaran la andamiaje del país y el país irá en otro sentido. Bueno, esto no ha sido así. Entonces es muy importante tener todo esto presente a la hora de votar. Las cámaras son muy importantes. La primera parte define quién son las leyes. Sabemos que hay departamentos que son muy pequeños y por ende su número de representantes a la Cámara es más pequeño. Tenemos departamentos con dos representantes, Casanare, este tipo de departamentos. Tenemos Caldas, les podríamos decir que es un departamento intermedio, donde ya podemos ver que se cuentan con 5 representantes. Y ya vemos como Bogotá tiene 18 representantes, obviamente pues por el tipo de población que maneja. En el Senado hay también 2 formas de elegir Senado y Cámara, que son con listas abiertas o cerradas. Las listas abiertas sabemos que es pues cuando se vota directamente el partido publica la lista y es al número de congresistas o personas que tengan la mayor cantidad de votos. En la lista cerrada simplemente el partido publica 20-30 aspirantes y de acuerdo a la publicación y el orden que se le dé esta, entonces pasan el número de representantes. Entonces también vemos que esta es una carta que se juegan los partidos, por ejemplo, Centro Democrático. De todas maneras vemos que es un partido que cuenta con un caudillo, de pronto sus representantes o personas que pueden ser elegidas no son tan fuertes políticamente. Entonces, independiente de esto, se cuenta con el aval de un líder político, pues son listas cerradas. También podemos ver de pronto en el Partido Liberal o partidos ya de pronto con más, o partidos pequeños, de pronto son más individuales, donde cada aspirante llama votos y entonces por eso es que estas listas se publican, porque de todas maneras no van a contar con muchos curules. Con el caso de los partidos tradicionales ya tienen varios caudillos políticos. Entonces esto es muy importante a la hora de sacar estas listas. Vemos también que el Congreso y la Cámara cuentan con personas de gran
reconocimiento, ya hemos tenido personas con 5 y 6 premios de Congreso, entonces también creo que el Congreso bien utilizado de buena manera puede servir de una gran escuela política. Ha sido muy parado, uno de los congresistas con más votos en la historia, y eso pues que podemos decir que fue Álvaro Uribe. Este fue el congresista en su momento que más sacó votos. También hemos visto de la calle, también sacó gran cantidad de votos. Pero en su momento también llegó a ser considerado el congresista con más votos de la historia. Hemos visto grandes líderes políticos en este sentido. Un caso muy particular que vimos en clase era de Gilberto Tobón, que sacó, no recuerdo, pero estuvo por encima de los 100.000 votos. Y es muy paradójico porque hubo congresistas con 40, 50.000 votos, senadores, y él con la votación en otro partido tradicional tranquilamente podría haber sido congresista sin ningún problema. Y cómo se quemó, porque ese es el término que se maneja en el Senado, se quemó por no alcanzar el umbral. Entonces hemos hecho un recorrido muy importante, creo que hemos hecho una descripción política de la historia del país, hemos analizado los pros y los contras de hemos hablado de la temática del documento, el cual es muy importante porque nos enseña que en medio de la adversidad que tenemos, no por el sistema, debemos tener claro, o sea, nuestro sistema electoral es muy bueno, tenemos unos mecanismos de control por las diferentes entidades que hemos analizado, recordar que la registraduría es la que nos permite a cada ciudadano registrar nuestra cédula para votar, y por cercanía a nuestra residencia y lugar de ubicación nos dice dónde votamos. Comisión Nacional Electoral es la que designa y mira y le da la hora a los partidos y verifica que estos cumplan, y hace también el análisis de los dineros que se dan en las campañas. Vemos el MOE también cómo mira la transparencia de las mismas, el seguimiento de los sistemas utilizados también las mismas, y que todos los colombianos vamos a ejecutar. Entonces yo diría que tenemos los recursos, tenemos la infraestructura para la democracia. Yo creo que estamos fallando no en el sistema, sino en el quién y en cómo votamos. Pues creo que esto es algo que debemos hacer personalmente, analíticamente, pensando en nuestros hijos, nuestro futuro, y no tanto movido por sentimientos o por rencor o otras cosas que son para terceros, que lo único que le están haciendo daño a nuestro país. Espero, profe, disculpe de pronto, obviamente este es un ejercicio nuevo, es un ejercicio también de memoria, no es fácil, estamos para mejorar, profe, pero gracias por regalar el espacio y hacer un recuento de lo que hemos entendido durante la clase. Creo que ha sido muy valiosa la clase para poder tener esta media hora de entendimiento, de diálogo, y sobre todo medir lo que hemos ido entendiendo y analizando en la clase. Muchas gracias.